Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Jacqueline Franco. Vamos a iniciar un curso muy corto para enseñar acerca de los diferentes KPIs en tecnología LTE. Bueno, no sé si ya cuántas personas tenemos por aquí conectadas, no sé si arrancamos de una vez o esperamos que se conecten más personas. Bueno, mientras se conectan más personas, inicio por explicarles que nosotros, EIS, contamos con diferentes tipos de cursos en tecnología LTE 5G y uno de ellos es el curso de Key Performance Indicator, todo el tema de gestión de performance, orientados pues bien sea en tecnología 4G como 5G. Vamos a hablar un rato acerca del performance en las redes LTE. Ok, vamos a esperar 5 minutos que más personas se conecten y arrancamos con nuestro curso de performance. Bueno, bien, vamos a iniciar. Voy a hablar un poco acerca de la gestión de performance de la red de LTE. Ok, bueno, rápidamente vamos a aprender acerca de los conceptos de Drive Test en la red de LTE, en los diferentes KPIs, tanto tipos, definiciones como los diferentes valores de los KPIs. Ok, primero importante saber por qué es necesario un Drive Test en la red de LTE. El Drive Test es la actividad que se hace en campo para medir todos los niveles a nivel de RF en una red, bien sea 2G, 3G, 4G o incluso 5G. Bien, a nivel de Drive Test existen diferentes tipos de Drive Test, un Initial Tuning, Model Tuning, actividades como Benchmarking, donde comparamos los diferentes KPIs de diversos operadores. En el proceso de Drive Test se tiene todo un ciclo donde hacemos las pruebas, identificamos las fallas que hayan en la red, buscamos las estrategias para optimizar esas fallas de la red a través de un proceso llamado postprocesamiento, donde analizamos esas fallas de la red que pueden ser a nivel de cobertura, a nivel de capacidad, a nivel de throughput. Hacemos todo un proceso de troubleshooting donde buscamos las estrategias para solucionar estas fallas y finalmente atacamos las fallas estableciendo pues diferentes action points en campo o también remotamente a través de actividades como configuración, ajustes en diferentes redes como a nivel de RAN, a nivel de transmisión e incluso en algunos casos análisis de trazados de señalización para identificar exactamente el punto de falla y buscar la solución y así pues optimizar tanto una red outdoor como una red indoor, ¿ok? Bueno, recordemos cómo es la estructura de una red de LTE. Recuerden que la arquitectura de una red de LTE está compuesta de los equipos de última milla o los terminales que en LTE llamamos User Equipments, una red de acceso que llamamos la EUTRAN, compuesta de los eNodeBs, una red de core, que puede ser un core que controla los servicios de voz o un core que controla los servicios de datos.
El core que controla los servicios de voz en la red de LTE, recordemos que es el core IMS o, bueno, en el caso de 3G, en el caso de 3G y 4, en el caso de 3G tenemos el Core CS, Core, Core PS, y en el 4, en el caso de 4G tenemos el Core EPC. ¿Ok? El Core EPC, Evolved Packet Core, está compuesto de los elementos de la red donde están las centrales telefónicas y todos los equipos que conmutan el tráfico de datos, como son el MMI, el SAE Gateway, que está compuesto por el Serving Gateway y el P Gateway. Y estos elementos de red, pues son el gateway, como su nombre lo indica, hacia una red de Core IMS o una red de Internet. Bien, entonces el objetivo de un drive test es medir los niveles de RF para poder gestionar los KPIs de la red en la interfaz UU, que es la interfaz que comunica el terminal con el Inode B. Bien, ok, bueno, ¿cómo hacemos un drive test? Recuerden que requerimos diferentes herramientas, hay diferentes marcas a través de las cuales hacemos drive test, dependiendo de los tipos de mediciones. Podemos hacer drive test a nivel de mediciones en llamadas cortas, llamadas largas, sesiones de datos, y dependiendo del requerimiento del tipo de pruebas que se vayan a hacer, pues asimismo identificamos qué herramientas requerimos para el drive test, ¿no? Bueno, podemos hacer diferentes tipos de drive test a nivel de llamada corta, llamada larga. El objetivo de los diferentes tipos de mediciones es identificar diversos KPIs. Por ejemplo, en una sesión larga de datos o en una llamada de voz larga, lo que medimos son los KPIs que llamamos KPIs de retainability, que son los KPIs de mantenimiento del servicio, qué tanto se mantiene el servicio en el tiempo. Para poder monitorear este tipo de KPIs necesitamos hacer pruebas de llamada larga o de servicios continuos, ¿ok? Por otro lado, tenemos otro tipo de mediciones que son las mediciones de llamada corta. Allí medimos los KPIs de accesibilidad. El KPI de accesibilidad es el encargado de medir, como su nombre lo indica, qué tan rápido los servicios pueden, yo puedo acceder al servicio, ¿ok? Qué tan rápido el acceso y qué tan exitoso es el acceso tanto a la red como al servicio. Los KPIs de accesibilidad son, por ejemplo, el Call Setup Establish Rate y todos los KPIs relacionados al establecimiento del servicio. Normalmente son denotados con un success rate. Bien, y los KPIs de retainability son los KPIs que vemos en las herramientas como drops, drop rate y todos los temas de mantenimiento del servicio. ¿Ok? En algunos casos hacemos las mediciones incluyendo un escáner. ¿Cuál es el objetivo de medir, hacer un drive test usando las herramientas sin escáner o con escáner? Cuando agregamos escáner es porque requerimos escanear toda la banda espectral y comparar el performance de la red teniendo en cuenta la medición de varias frecuencias, ¿no? Mientras que las mediciones hechas a través de un terminal solamente me permiten monitorear la frecuencia del operador asociada a la SIM card de ese terminal. Esa es la diferencia. ¿Bien? Ok. Bueno, hacemos diferentes tipos de pruebas cuando hacemos un drive test. Por ejemplo, probamos niveles de cobertura. En LTE, ¿cuáles son los niveles de cobertura? El nivel de RSRP, Reference Signal Receive Power, el nivel de calidad de señal, el nivel de relación de señal e interferencia, que es el llamado Signal Interference Noise Rate, los PCIs, que es el Physical Cell ID, es decir, identificar cuál es la celda que me está atendiendo y cómo tenemos el tema de la dominancia de celdas. Todo esto se mide a través de Drive Test y llamamos a todos estos pues, niveles relacionados a la cobertura. Por otro lado, también medimos KPIs de Hanover. Los KPIs de Hanover me miden el éxito en el cambio de una celda a otra, bien sea por desplazamiento o por capacidad. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que yo mido para medir el éxito en un Hanover? Monitoreo un parámetro que se llama el Physical Cell ID Changing, donde yo veo el cambio de la cobertura de una celda a otra.
y la selección o reselección de celdas. Por otro lado, también puedo medir el throughput. En las pruebas de throughput debo tener en cuenta el throughput, como su nombre lo indica, es la medición de la velocidad percibida por el usuario. La diferencia entre el ancho de banda y el throughput es que, ejemplo, el ancho de banda es la capacidad que yo tengo en la interfaz S1, ¿sí? Que va a afectar indirectamente el throughput. Y el throughput es la velocidad que perciben los terminales. ¿Bien? ¿Cómo afecta el throughput en una red? ¿No? ¿Cuáles son los parámetros que me ayudan a tener un buen throughput? Para garantizar tener un buen throughput, debo tener en cuenta el SINR, el Signal Interference Noise Rate, que es la relación señal-interferencia, el nivel de RSRP, que es el nivel de cobertura. Entre mayor sea la relación señal-interferencia, es decir, entre este parámetro sea más alto, voy a poder tener un throughput más alto, porque significa que el ruido es más bajo. ¿Sí? Entre más alto sea este valor, yo voy a poder tener un throughput más alto y asimismo nuestros terminales van a tener mayor capacidad de diferentes tipos de servicios. Ahora hablemos del nivel de cobertura. El nivel de cobertura en LTE, así como en 3G tenemos un parámetro que es el nivel de RSSP, en LTE tenemos el nivel de RSRP. Este nivel debe estar superior a menos 90 dBm, ¿sí? Si tenemos un nivel de RSRP de menos 70, menos 75 dBm, es un buen nivel para poder brindar una capacidad alta en nuestro terminal. ¿Ok? Por otro lado, también hay otros factores que afectan el throughput, como el esquema de MIMO. MIMO, recordemos, Multiple Input, Multiple Output, es el esquema en el que yo voy a garantizar mayor capacidad en la transmisión y en la recepción. Lo que hace es duplicar o cuadruplicar la velocidad de transmisión, transmitiendo a través de varios puertos de antena o recibiendo a través de varios puertos de antena. Por eso cuando monitoreamos los KPIs a nivel de throughput, es importante monitorear algo que se llama el Rank Indicator, que lo que me indica es el tipo de MIMO. Si el valor es 2, significa que es MIMO 2 por 2, lo que quiere decir que voy a duplicar, es decir, la velocidad se va a duplicar tanto para transmisión como para recepción. Si estamos hablando de un Rank Indicator de 4, por ejemplo, significa que voy a cuadruplicar la velocidad de transmisión y de recepción. ¿Ok? Bien, entonces es muy importante tener en cuenta diferentes KPIs y contadores que afectan el performance de la red. Este es un resumen, chicos, este es un resumen de los diferentes parámetros que yo voy a medir y el significado. Entonces ya hemos hablado de algunos de ellos. Importante la recolección de los logs, porque a través de la recolección de los logs yo puedo monitorear los diferentes mensajes de señalización. Recordemos que el mensaje de señalización en la interfaz UU son los mensajes RRC y NAS, que son los que van directamente hacia el core de la red. Debo tener en cuenta los parámetros de CLID, RFCN, el nivel de cobertura, el nivel de calidad, el nivel de interferencia, SINR, el nivel de throughput en los canales de tráfico, downlink, share channel y uplink share channel, el nivel de block growth rate, porque este afecta obviamente el throughput, dependiendo de la tasa de error, asimismo va a afectar el throughput. También debo monitorear el parámetro relacionado a los resource block. ¿Cómo está el consumo de los resource block en el InnoutB? Recordemos que los resource block es la unidad de medida en cuanto al consumo del ancho de banda relacionado a una celda. Entre más resource block esté ocupando un tráfico de un usuario, significa que ese usuario va a percibir un throughput más alto. Por otro lado, debo monitorear también el modulation and coding, la modulación y la codificación, porque entre más alto sea el esquema de modulación y de codificación, asimismo voy a poderle garantizar al usuario una mejor calidad de servicio y un throughput más alto. También monitoreamos otro parámetro que se llama el CQI, Channel Quality Indicator. Cuando yo tengo un CQI bajo, significa un throughput bajo. Entonces, debo estar monitoreando el nivel de CQI.
En LTE recordemos que el parámetro varía de 1 a 15 y entre mayor sea el valor, pues voy a tener un valor de throughput más alto. ¿Okay? El Rack Indicator que me indica si el MIMO está activado o no y qué tipo, la cantidad de puertos de antena asociados a dicha antena, la potencia de transmisión de recepción, el throughput en capa de aplicación y la latencia a nivel de capa de red. ¿Ok? Bien, ¿qué es un KPI? KPI, como su nombre lo indica, significa Key Performance Indicator, y los KPIs es el resultado de una fórmula matemática ejecutada sobre contadores que me miden diferentes tipos de acciones. Puede ser KPIs de accesibilidad, es decir, mide el éxito en el acceso a la red. También tengo KPIs de retainability, que mide el mantenimiento del servicio, y KPIs de capacidad, que mide pues el throughput o la velocidad percibida por el usuario, que es finalmente el factor más importante para que nuestro usuario tenga excelente calidad de servicio. Entonces, los KPIs que más usamos para monitorear son los que vemos a continuación, que es el KPI en capa de aplicación, KPIs de servicios end-to-end y KPIs en la interfaz UU, que son los KPIs relacionados al servicio, los radio beaters. Bien, tenemos algunos KPIs como todos los que ven aquí, y fíjense que aquí aparecen las categorías, bien sea KPI de accesibilidad, de retainability, de throughput, de latencia. Bien, hablando de accesibilidad, los KPIs de accesibilidad miden qué tan factible fue tener el servicio, ¿vale? Entonces tenemos un KPI a nivel de datos que es Service Accessibility Rate. Bien, para poder tener un buen servicio, asimismo, se debe establecer un canal de comunicación a nivel de control plane. ¿Qué es el control plane? Recordemos que es el flujo, es el stack de protocolos que controla el establecimiento de la señalización para que el servicio se establezca bien. Entonces, para que el KPI Service Access Rate sea bueno, asimismo yo debo tener KPIs de accesibilidad buenos en la interfaz UU a nivel de control plane y a nivel de user plane. Ese es el Attached Access Rate o Service Access Rate. ¿Listo? Bien, a nivel de user plane hay varios KPIs que debemos monitorear, que podemos monitorear, ¿cierto? Para identificar cómo está el comportamiento del tráfico, como por ejemplo el round trip time para medir el delay o la latencia en el establecimiento del servicio, single user throughput, este KPI es súper importante para medir el throughput en capa user plane, es decir, en capa de tráfico. Recordemos que siempre vamos a hablar de dos tipos de KPIs en el plano de control y KPIs en el plano de usuario. En el plano de control son todos los KPIs relacionados al control de la información, es decir, a la señalización. Y en user plane, recuerden que estamos hablando del tráfico, cómo se comporta el tráfico. ¿Bien? Ok, también podemos medir KPIs a nivel de usuario o a nivel de celda. Yo puedo medir el throughput por usuario, ¿sí? O el throughput por celda. ¿Ok? Bien, bueno, ya hay muchos, el objetivo de los cursos con EIS es entender al detalle cada uno de los KPIs, incluso hacemos prácticas donde monitoreamos estos KPIs, enseñamos a nuestros alumnos a configurar los KPIs en las diferentes herramientas de gestión de los vendors. Y explicamos al detalle cada uno de estos KPIs. Obviamente por tiempo en esta sesión no vamos a poder ver el detalle, pero el objetivo de este ejercicio precisamente es invitarlos a ustedes a participar en nuestros cursos, donde explicamos muy al detalle el porqué de un KPI, y lo más importante es relacionar el KPI al flujo de mensajes de señalización, porque finalmente un KPI lo que hace es medir la cantidad de mensajes de señalización exitosos, la cantidad de mensajes de señalización fallidos o la cantidad de mensajes de señalización que llevan a completar el servicio, ¿vale? Entonces, bueno, esto era simplemente un abrebocas
chicos, para invitarlos a participar en nuestros cursos donde explicamos muy al detalle cómo funciona un KPI, de dónde sale el KPI, cuál es el flujo de señalización asociado para obtener cierto KPI. ¿Vale? Este contenido de entrenamiento obviamente lo compartimos en nuestros cursos para ustedes y el objetivo es invitarlos a participar en nuestros cursos. El próximo curso que tenemos a nivel de LTE Performance Management inicia el 19 de octubre, finaliza el 23 de octubre. Es a diario de 6:30 a 9:30 y tarda 5 días. Entonces, pues invitarlos a participar y que con mucho gusto sepan ustedes que EIS cuenta con un pool de instructores expertos en diferentes áreas donde ustedes pueden acudir. Incluso si tienen algunas dudas técnicas, recuerden escribirme aquí en los comentarios de esta conversación y con mucho gusto les resolvemos sus dudas técnicas sin ningún compromiso y pues que ustedes vean en EIS una solución de capacitación. Muchas gracias por su tiempo y con esto pues finalizamos la sesión del día de hoy. Los esperamos para un próximo webinar.